tal, familia? Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13 en Puerto Rico y a través de La Voz de María Televisión en la República Dominicana. Les saluda el hermano Joshua Torres. Para mí es una inmensa alegría compartir con ustedes en una edición más de este programa donde buscamos tocar los temas de actualidad desde una perspectiva de fe y además de presentar la acción misionera de nuestra iglesia, esa identidad misionera de la que hemos hablado mucho en este programa. Pues tenemos que seguir tocando el tema porque eso es parte de nuestra vivencia de la fe. Y hablando de misión, hay un tema muy importante de un acontecimiento que está ocurriendo en este momento en nuestra iglesia y que tal vez usted no se ha enterado. Quizás no se ha enterado, no por culpa suya, así que no se preocupe. Hoy en el programa vamos a estar hablando sobre el sínodo que se está que se está trabajando en nuestra iglesia. ¿De qué se trata esto del sínodo? ¿Qué novedades trae? Quizás usted ya ha escuchado esto del sínodo, pero puede decir, pues bueno, otro sínodo más, ya han habido muchos. Pues este sínodo tiene unas particularidades muy especiales y eso lo vamos a hablar en el programa de hoy. Pero antes de presentarles el invitado que vamos a tener para hoy, vamos a ver el siguiente resumen. Adelante. Ni monarquía absoluta ni parlamento. La Iglesia es sinodal y sobre este concepto se reflexionará precisamente en la próxima Asamblea de Obispos en Roma en octubre de 2022. El sínodo llevará por título Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Se trata de un concepto que los papas han ido desarrollando desde el Concilio Vaticano II. Jesucristo fundó la Iglesia y la entregó a los apóstoles. Esto podría llevar a pensar que la Iglesia tiene una estructura piramidal. Esto, como suele suceder, tiene algo de verdad y algo de incompleto. Porque un obispo no es un monarca. Mentre nella democrazia. En una democracia lo que funciona en general es la opinión de la mayoría. En la Iglesia sinodal el principio que regula la vida de la Iglesia es el sensus fidei, es decir, la voz del Espíritu Santo que se manifiesta a través del pueblo formado por los bautizados. El sínodo fue un órgano consultivo instituido por Pablo VI y los pontífices sucesivos desarrollaron su naturaleza y funciones. La última actualización es de septiembre de 2018 y lleva la firma de Francisco. Pasó de ser un instrumento de consejo a un organismo activo. Debe proponer medidas y verificar su evolución. Al final del último sínodo, el Papa dijo que algo se había mejorado en el modo de ejercer la sinodalidad, pero que queda trabajo por hacer. Primero de todo quiero agradecer a todos ustedes que han dado este testimonio de trabajo, de escucha, de búsqueda, de buscar poner en práctica este espíritu sinodal que estamos aprendiendo quizás a fijar y que todavía no atinamos a completarlo, pero estamos en un buen camino. De hecho, en aquella ocasión, los obispos señalaron que la sinodalidad podría ser el tema del próximo sínodo, tal y como ha sucedido. Pinceladas de lo que va a ser el sínodo que ya se está celebrando en nuestra iglesia, pero para hablar más sobre este tema recibimos hoy en el programa al padre Omar Omi Soto, quien es vicario episcopal de la zona este de la diócesis de Ponce y coordinador del sínodo en la misma diócesis de Ponce. Padre, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te encuentras? Estamos muy bien, gracias a Dios. Yo un poco preocupado, no le voy a mentir, un poco preocupado, porque este sínodo que ya estamos celebrando ya empezó, pero yo he notado que todavía hay mucha gente que no se ha enterado. ¿Por qué? Yo no sé, yo no voy a echar culpa a nadie, pero además de que es un proceso también un poco complicado quizás de entender de primera intención, pero ya esto empezó y la gente no se ha enterado, padre. Muy cierto, ha empezado el sínodo por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Es curioso porque es un sínodo que el mismo Papa está diciendo que es un camino inédito, o sea, no es un evento, es un acontecimiento eclesial. ¿Y a qué nos está invitando? A ver cómo estamos caminando juntos como iglesia. ¿Por qué razón no nos hemos enterado? Pues pueden haber un sinnúmero de razones. Pueden haber mentalidades, pueden haber circunstancias. Lo cierto es que estamos en sínodo, la iglesia se está mirando a sí misma, está buscando ese don de la escucha y ver cómo el Espíritu va a ir suscitando inspiraciones, sorpresas. Incluso el Papa dice las sorpresas del Espíritu a través
de los fieles. Así que abierto a la sorpresa en esta etapa. Totalmente, es un proceso donde a veces uno escucha que la gente dice, es que la iglesia, refiriéndose a la jerarquía, hablando del papa, de los obispos, de los sacerdotes, es que la iglesia no escucha al pueblo, dicen. Ellos están allá decidiendo entre ellos mismos, los obispos se reúnen entre ellos mismos y toman decisiones. Pero esto es una oportunidad para escuchar al pueblo y quizás romper con esa mentalidad, esa jerarquía donde el papa y los obispos deciden y aquí no hay quien hable. Mira, es una visión ciertamente en el ámbito eclesiástico y ha utilizado la palabra clásica, jerarquía. La palabra jerarquía la asociamos a pirámide. Y la pirámide hay dos modos de verlo. El que está arriba mira hacia abajo o el que está abajo mira hacia arriba. El Papa Francisco propone, vamos a hacer una pirámide invertida. Incluso acuña el concepto del poliedro, que es una figura geométrica con un sinnúmero de lados. Esa es la figura de la iglesia. En definitiva, todos formamos parte de la iglesia, ciertamente en común el bautismo, distintos en funciones, en ministerio, en carisma, hay que valorarlos todos. Y este acontecimiento es una invitación a valorar quiénes somos como iglesia. Ha dicho jerarquía. La palabra jerarquía es poder sagrado. Yo creo que hay que empezar a ver el concepto jerárquico como una palabra que parece de domingo la palabra, pero hay que ir tomándola. Es herodulía, servicio sagrado. No es lo mismo poder sagrado que servicio sagrado. Ciertamente la iglesia tiene un poder, pero ese poder se hace vida en el servicio a los hermanos. Vamos un poco hacia atrás para quizás definir un poco los conceptos. Primeramente, ¿qué significa sínodo? Esa palabra no es muy normal que nosotros la utilicemos en nuestro vocabulario diario. ¿De dónde viene eso y qué significa? Mira, la palabra sínodo viene del griego sin y jodos. La palabra sin y jodos quiere decir caminar juntos. Básicamente el concepto sinodal es nuevo en cuanto a que responde a una realidad moderna, actual, es decir, desde el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II la palabra concilio y sínodo se utilizaban indistintamente. Ahora se acuñó no solo la palabra que ya estaba, que era sínodo, sino que se acuña la palabra sinodalidad, que es un neologismo totalmente, una palabra nueva para responder a una realidad que ya estamos viviendo. Que todo esto tiene la fama de que es algo nuevo, de avanzada, como diríamos en el ámbito a veces muy clericalizado, medio progre, ¿no? Pues mira, no, es algo bastante arcaico porque forma parte de la naturaleza de la iglesia. Ese es el sentido de la iglesia, que caminemos juntos. Y además que el sínodo no es algo realmente nuevo en la iglesia, es algo que ya se ha celebrado por muchísimo tiempo y que constantemente se ha hecho. Lo que pasa es que este sínodo trae como unas cosas nuevas, trae como quizás unas herramientas nuevas. Tengo que hacer ahora la pausa, pero al regreso me gustaría que pudiéramos hablar sobre eso. Ya sabemos que han habido otros sínodos. ¿Qué trae este sínodo y cómo nos involucra a nosotros? Con eso y más regresamos en breve aquí en Desde la Periferia. No se vayan. De regreso Desde la Periferia a través del Canal 13 en Puerto Rico y La Voz de María Televisión en la República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el sínodo que se está llevando a cabo ahora en la iglesia. Nos acompaña el Padre Omar. Padre, ¿cómo se celebraban los sínodos antes y qué tiene este sínodo de distinto? Mira, los sínodos es algo nuevo. Es algo nuevo en el sentido de que brota del Concilio Vaticano II. El concilio, hay que entender lo que es un concilio para entender lo que es un sínodo, porque el concilio aglomera un sinnúmero de temas y es un tiempo ciertamente prolongado, pero no es práctico. A la hora de la verdad no es práctico porque tienes que convocar a los obispos, tienes que convocarlos en Roma o en el lugar que se haya decidido y toma mucho tiempo. Y eso representa que el obispo no va a estar en la diócesis por un tiempo. El sínodo va a tocar un tema concreto. Y la iglesia va a examinarse a sí misma sobre un tema. Ha habido sínodos de la familia, de la formación sacerdotal, de los jóvenes, de la palabra. Y este sínodo en particular, ya de entrada trae un problema gigantesco. Te pone fecha, 2021-2023. Y dice, ¿cómo? Pues si antes los sínodos eran por un año. Este no. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque antes los sínodos se presentaba básicamente el material de trabajo, las preguntas ya venían de alguna manera redactadas y el trabajo estaba más concentrado. Ahora
la primera etapa es escuchar al pueblo. Y esa etapa ya está abierta totalmente, vamos a escuchar. Es cierto que hay unos documentos, está el documento preparatorio que presenta esa parte previa al sínodo y está un documento que se llama el Vademecum, que es las líneas guías para el sínodo. ¿Cuál es la diferencia con sínodos anteriores? Yo marcaría 3. Primero, este sínodo es un eco del Concilio Vaticano II. Está colocando a la Iglesia a examinar la sinodalidad a la dimensión de las 4 notas de la Iglesia. Una, santa, católica y apostólica. Segunda diferencia con sínodos anteriores. Hay un ambiente de escucha a todos los bautizados. Incluso se invita en el documento que escuchemos los que no son parte de la Iglesia o alejados, los de las periferias, a todos. Porque es importante que sepamos cómo nos vemos. Y el tercer punto que, a mi modo de ver, es medular, que es un eco, un soplo del Espíritu Santo. Vamos a estar abiertos a la sorpresa y si está vinculado al Concilio Vaticano II de una manera directa, es porque tenemos que hacer relectura, recuperar lo que posiblemente o hemos perdido en el camino, se nos ha empañado o no hemos estado claros. ¿Cuál es? Caminar juntos. Mencionabas que todos los sínodos traían ya un tema. Supongo, obviamente yo no soy ni obispo ni padre conciliar, pues no tengo idea, pero supongo que cuando ya se traían esos temas, pues quizás había alguna comisión que ya decía, pues mira, estos temas quizás deberíamos tratarlo en el sínodo, esto es lo que se va a trabajar y punto. En este sínodo, ¿hay ya un tema específico o esos temas van a ir surgiendo en la marcha? Hay un tema específico. Siempre que se convoca el sínodo, el Santo Padre da el tema. Tiene que haberlo, punto. Tiene que haberlo. Ahora bien, suena medio raro porque es un sínodo sobre la sinodalidad. Es que ahí es que viene la confusión mía, porque entonces es un sínodo sobre la sinodalidad. Cuando estábamos acostumbrados a que le dijeran, es un sínodo sobre la familia, pues ya eso se entiende. Un sínodo sobre jóvenes, pues eso se entiende, pero es como redundante. Es redundante. Digo, perdón al Papa, no estoy diciendo que el Papa sea redundante. No, es que es redundante, pero ¿por qué tiene que ser redundante? Porque vamos a caminar juntos examinándonos si estamos caminando juntos verdaderamente. Ay, ay, ay. O sea, vamos a mirarnos como iglesia, vamos a mirarnos hacia adentro. Hay un documento maravilloso del Concilio Vaticano II, que es central, que es la Lumen Gentium. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vernos hacia adentro. ¿Qué es la Lumen Gentium? La iglesia hacia adentro, adintra. Ya Gaudium et Spes es la iglesia adextra, hacia afuera, la iglesia en el mundo. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo estamos por dentro. Y si desde esa realidad que estamos viviendo, somos capaces de vivir el acontecimiento que aparece en Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles se reúnen en la primera asamblea de Jerusalén, cuando culmina, ¿qué dicen? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Tenemos que ver si nosotros estamos acudiendo al Espíritu, si estamos dejando que el Espíritu sople, que nos guíe y que al final podamos decir como iglesia, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Y eso es grande, es renovarse, es refrescarnos, un aire fresco sin duda. Totalmente. Yo estoy notando en el pontificado del Papa Francisco, por lo menos en estos años donde se está hablando que quizás que si él renuncia, que si la salud, que si viene, van a escoger otro papa. Y he notado un camino que ha empezado el Papa Francisco, me imagino que a propósito, porque es un hombre muy inteligente, muy sabio, muy lleno del Espíritu, que está diciéndole a la iglesia, ya basta de reunirnos tanto y hablar tanto. Vamos a ver a las conclusiones que en momentos anteriores hemos llegado y vamos a reflexionar sobre ellas. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Con la asamblea eclesial. La asamblea eclesial no se convirtió en una reunión más, sino en una reunión para reflexionar si lo que se ha hecho antes y las conclusiones anteriores como aparecidas, si las hemos puesto por práctica. Es decir, ya basta de llegar a nuevas conclusiones cuando no hemos completado las que habíamos hecho anteriormente. Lo mismo yo veo, es mi perspectiva, del sínodo. Es decir, el Papa en una ocasión expresó que para implementar un sínodo en la iglesia necesitábamos mínimo 100 años y que apenas íbamos por la mitad. Y yo veo que es como esa llamada de atención del Papa a decir, vamos a mirar las conclusiones y lo que se logró en el Concilio Vaticano II y vamos a tratar de implementarlas ahora quizás desde unas nuevas perspectivas, de una nueva realidad social. O sea que me parece que lo que el Papa está haciendo es como ese cambio de estructura, por llamar de alguna manera, pero poniendo por práctica lo que se había concluido quizás en el concilio.
Mira, más que el cambio de estructura, hay una cosa previa que es fundamental y es el cambio de mentalidad. Y como diríamos en el campo de donde yo soy de allá de Jayuya, eso es un tostón. Es un tostón porque cambiar las mentalidades no son fáciles porque tenemos modelos de iglesia y no podemos pedirle a una persona de 70, 80 años que asista a la iglesia que tenga la misma visión que el Padre Omar, que el hermano Yocho. No podemos pedirle eso. Ya hay que cambiar mentalidad. Una vez se vaya acuñando, vayamos entrando en el cambio de mentalidad, es que vendrá el cambio de estructura y vendrán los nuevos métodos, ciertamente con el mismo fervor, con nuevos aires, como diría el Papa San Juan Pablo II en muchos documentos. Pero lo cierto es que lo primero que se está buscando es un cambio de mentalidad, un espíritu de escucha que fomente el discernimiento y eventualmente, no sé si lo veamos tú y yo, pero al final habrá un cambio de estructura ciertamente, pero siempre con un cambio de mentalidad primero, porque de nada vale que cambiemos estructura si no hay mentalidad de esa estructura. Estamos de acuerdo, tengo que hacer ahora una pausa, pero yo he escuchado el comentario, sobre todo en internet, de personas que dicen que el sínodo lo que está buscando es desvirtuar el evangelio y hacer lo que las mayorías digan. Y el sínodo lo que está es convocando a medio mundo y lo que a todo el mundo le parezca bien. Y mientras más contento tengamos a la gente, pues eso se decide sin importar ni la palabra ni la doctrina de la iglesia. Eso lo hablamos al regreso de la pausa. No se vaya. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el sínodo, sobre la sinodalidad que se está celebrando en la iglesia desde el 2021 al 2023, ¿cierto, padre? Correcto. Está con nosotros el padre Omar. Padre, antes de la pausa yo le hice una pregunta. Bueno, le tiré ahí una pregunta que usted no la esperaba porque yo ni le avisé que yo iba a preguntar, pero es que es una preocupación que tengo. He visto esos comentarios que se están haciendo de que el Papa lo que quiere es tener contento a las mayorías y que lo que está haciendo es preguntándole a la mayoría de la gente qué es lo que ellos quieren y a base de eso pues vamos a decidir y que las mayorías estén contentas y olvídate de la doctrina, olvídate de la escritura, olvídate de lo que haya. Yo sé que eso no es cierto, pero es el comentario que estamos escuchando. Mira, es un comentario, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha realidad y firmeza. Es un comentario sumamente absurdo llegar a decir eso. La pregunta es ¿por qué? No es que estamos convirtiendo a la iglesia ahora en una democracia donde va a decir la mayoría. No. Estamos diciendo que la iglesia va a escuchar. Vamos a escuchar sin miedo y a escuchar las verdades. Aquí no hay que tener miedo a nada. Una vez escuchemos, vamos a discernir. Luego de ese discernimiento tomamos acción. El pastor, el obispo, el párroco, a quien corresponda la función de decidir en determinado caso, en cada realidad, va a tomar la decisión siempre al final. Pero la tiene que hacer ¿cómo? Cuando escucha y cuando de alguna manera ha escuchado a quienes, a los que les corresponde el tema. Hay una máxima que viene de la época medieval, que es lo que corresponde a todos tiene que ser tratado por todos. Ah, bueno, pues si yo soy bautizado, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tomar parte en esto. El que piensa que esto es contentar a las masas, que el que piensa que esto es de alguna manera tirar para otro lado, no tiene conciencia del bautismo, Yocho, así de sencillo. No tiene conciencia del bautismo y lo peor, no tiene conciencia de iglesia. La iglesia somos todos. La iglesia no es, con el perdón de la expresión, que es muy fea, pero es muy real la expresión. La iglesia no son los curas y las monjas. La iglesia somos todos los bautizados, los fieles. ¿Y quiénes son los fieles? ¿A quién le corresponde? ¿Quién es el fiel? El bautizado, desde el Papa hasta el último bautizado que se esté bautizando en cualquier parte del mundo en estos momentos. Pues le corresponde a todos. Totalmente. Yo creo que no se trata de cambiar cosas, no se trata de echar a un lado la doctrina. Yo creo que más que todo es dejarse guiar por el mismo Espíritu Santo que guió a las primeras comunidades cristianas. Yo escuché ayer un comentario de una persona en internet, que no voy a ni mencionar el nombre porque para qué darle promoción por aquí. Él dijo, ahora, en vez de nosotros adaptarnos a Cristo, vamos a adaptar a Cristo a nosotros con este sínodo. Y no es la realidad. Al contrario, yo creo que esto es un esfuerzo por entender ese mensaje de Jesús, por entender hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo, y no es cambiar las cosas, es poder entenderlas como Él nos las está queriendo comunicar con los signos de los tiempos. Mira, es sin duda no entender. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es
retornar a los comienzos. Yo esto lo comparo con algo muy sencillo. Nosotros en la vida vamos creciendo, vamos caminando y la Navidad no la vemos igual. Cuando uno es pequeño, uno se amanece para hacer regalos y hay algo que se llama ilusión. Pero mientras vamos creciendo, muchas veces la ilusión se pierde, don Joshua. Y el hermano que nos está viendo a través de Teleoro sabe que cuando uno va creciendo se pierden muchas ilusiones en la vida. ¿Cuántas veces yo esperaba la Navidad como un niño con ilusión y cuando tengo los 30 años estoy pendiente a que hay que cocinar, hay que preparar arroz con gandules, los pasteles, que si esto, que si lo otro, que viene la familia? Y convertí el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo en una fiesta, en un acontecimiento social. En trabajo. En trabajo. Pues mira, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a recuperar la ilusión por el Evangelio, la ilusión por el mensaje de Cristo. ¿Qué es esto de sinodalidad? Yo me atrevería a definirlo sin atentar contra lo que nos presenta el Papa, que el Papa siempre tiene mucho que iluminar y es el pastor que nos ha dado el Espíritu. ¿Qué es este acontecimiento sinodal? Recuperar la ilusión, que no es como los niños no entran en el reino de los cielos. Pues mira, vamos a recuperar la ilusión de ser iglesia que peregrina hacia el reino de los cielos. Este proceso de escucha, ¿cómo se va a dar? Porque hemos hablado que va a haber un proceso donde el pueblo va a tener la oportunidad de expresarle o a sus párrocos o a sus obispos. ¿Cómo se está estructurando esto? Mira, cada coordinador, en este caso yo estoy en la diócesis de Ponce, va a tener una comisión. Tiene que crear una comisión, tiene que haber estructura de orden. Esto no va a ser, como diríamos, a los huipipíos ni cosas que se paren. Hay una estructura de orden. En esa estructura de orden se van a formar una serie de preguntas, se le va a entregar a los párrocos y los párrocos, de la manera que crean más conveniente, el párroco determinará pues si congrega el consejo parroquial, se hace una asamblea parroquial, donde nos vamos a congregar y vamos a ver las preguntas que nos van a presentar. Las preguntas se fundamentan en el documento preparatorio en el Vademecum. La van a recopilar. Una vez hacen esa tabulación, esa síntesis, se somete a la diócesis. La diócesis con ese equipo responsable va a preparar una síntesis. Y una vez termina esa síntesis de toda la diócesis, donde se tabula todo, donde se recopila toda la mayor información que han provisto los bautizados, bueno, pues ya luego se dirige a la conferencia episcopal. Y ya luego desde ahí se remitirá a la etapa continental. Exacto, la conferencia episcopal tendrá a cargo de llevar eso a Roma y luego habrán otras reuniones en Roma de los obispos para ir tocando esos temas. Lamentablemente, padre, no me queda más tiempo en el programa de hoy. Le agradezco que nos haya acompañado para hablar un poco sobre este tema. Queda mucho más que hablar por el tema. Yo creo que hasta el 2023 seguiremos hablando de esto en el programa constantemente. Si la gente quiere buscar información, yo creo que esto está en internet. Puede buscar todos los documentos, ¿cierto? Sí, los documentos los puede encontrar en la página synod.va. synod.va. Ahí tiene 3 opciones de idioma, selecciona español y puede acceder a todos los documentos y a todo lo que se está presentando del sínodo, es siempre actualizado. Exactamente, así que ahí busca la información, es nuestra responsabilidad, todos estamos involucrados en este proceso y no podemos dejar que pase desapercibido. Padre, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias a ti por invitarme y un abrazo a todos los hermanos que están con nosotros y recuerda a caminar juntos, a caminar siempre como iglesia. Claro que sí, y saludo a su mamá que nos está viendo también. Un abrazo a mami, a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Coquín Salinas. Abrazo a todos que le llevo en el corazón. Claro que sí, a ustedes familia, gracias por habernos acompañado en esta edición desde la periferia. Recuerde que tiene siempre la cita con nosotros a través del canal 13 en Puerto Rico y la Voz de María Televisión en la República Dominicana. Será hasta la próxima, Dios les bendiga.